Aseguradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP, tan cuestionadas en estos días por las bajas pensiones que dicen recibir los chilenos, que durante más de 50 años entregan una porción de sus sueldos para recibir montos de pensiones que para muchos no superan ni los 150.000 pesos. Pero además, este enredado sistema es prácticamente un misterio para la mayoría de los propios usuarios, confuso y poco claro, al punto de no saber ni en qué tramo están, cuánto aportan o cuánto recibirán de pensión al fin de su vida laboral. Es incompleta, difícil, y eso es deliberado, es un negocio. Yo creo que es demasiado compleja la información, entonces el ser humano no tiene la capacidad de retener de repente tanta información en un rato y termina contratando los servicios. La mayoría de los usuarios encuentra que la información que se entrega es poca y más encima enredada. No puedo lo que sé. Pero en la FP, ¿le informan a usted con cuánto se va a jubilar? No. Actualmente no. Creo que estoy en el A, tampoco tengo la información muy clara, así que... Pero también hacen un mea culpa y reconocen que muchas veces somos nosotros mismos quienes no nos damos el tiempo ni nos interesamos por saber mucho más. Yo me informo poco. Y yo creo que más falta información de uno, que como que deja llevar las cosas solamente. Un sistema encargado de manejar parte de nuestro sueldo a lo largo de nuestros recorridos laborales, al que los usuarios se entregan sin siquiera saber muchas veces qué se hace con su dinero. Bueno, la idea es que ahora entendamos de qué estamos hablando a propósito de la nota donde la mayoría de las personas, algunos no saben ni siquiera en qué AFP están. Hay un sitio web, se llama Felices y Forrados, y estamos con su director de estudios. Hace poquito asumimos, Rafael Garay está con nosotros, y vamos a hablar de las AFP a propósito de la discusión que se ha generado por cambios en un sistema que no estaba funcionando. Hay una estadística, Alejandro, la destacabas tú ayer. Yo quería hacer unas consultas porque han salido tantas cifras y después los de las AFP dicen que es mentira, que las utilidades y las rentas están sobre 80% en los hombres y 60% en mujeres, no sé, una cosa por el estilo que no va con mi sentido común de conversar con la cliente. Entonces, cuando no coinciden, uno se pregunta. Pero escuché un señor Vial del Banco Central que decía que prácticamente el 60% de las personas que van a jubilar de las AFP lo van a hacer con menos de 150.000 pesos, eso es menos sueldo mínimo. Y que el promedio de pensiones con las AFP es de 178.000 pesos. ¿Eso es cierto o no? Así es. Esos datos son correctos, ¿cierto? Que hablan de un sistema que, para ponerlo en términos bien prácticos, este es un sistema que se denomina de capitalización individual, donde cada uno abre una cuenta, ahorra, eso renta a través de la administradora de fondos de pensiones, o en teoría renta, y eso entrega una tasa de reemplazo, es decir, un porcentaje de la última renta, en el caso de Chile, de un 37%. Es decir, una persona que tenía ingresos por 1 millón se jubila en promedio en el sistema con 370.000 pesos. Si uno va a los sistemas comparativos, que son los que se llaman de reparto, ¿cierto? Esa tasa de reemplazo está entre 75 y 104%. ¿Ya? Es decir, el mismo millón de pesos de la persona al final de su vida le daría una persona entre 750 y 1.040.000. Nosotros tenemos la peor tasa de reemplazo de todos los países de la OCDE, y eso por lo menos debería ser una luz de alerta. Y eso es de alguien que gane 1 millón de pesos en este país, los sueldos son bajos, entonces evidentemente las cifras piensa tú que sobre 525.000 pesos gana solamente el 18% de la población. Bueno, está clarito entonces. Rafael, ustedes están haciendo una propuesta como Felices y Forrados a propósito de conocer también el sistema de 7 puntos aproximadamente para que esto cambie y sea una mejor pensión para todos, que es un poquito el objetivo. ¿Cuáles son esos puntos? Mira, yo trato de concentrarme en los puntos principales que creo que son los más relevantes. Primero, nosotros estamos exigiendo transparencia al sistema. Muchas veces se nos olvida que los dueños de los fondos que están en la AFP somos los chilenos y no son las AFP. Y yo como dueño de esos fondos, y espero que todas las personas tengan el mismo interés, ¿cierto? Quiero saber dónde esos fondos están invertidos, pero no quiero saberlo 3 meses después. Yo quiero entrar, ver en línea dónde están invertidos esos fondos. Y esa información no está hoy día. No está con desfase, ¿cierto? A través de la super de pensiones. Un segundo aspecto que nosotros estamos pidiendo, ¿cierto? Es comisiones variables. Es decir, si la AFP logra un buen resultado y en ese mes obtiene rentabilidad positiva, ¿cierto?, sobre mi fondo, que cobre la comisión. Pero si la rentabilidad es negativa, si está achicando mi fondo de pensiones, obviamente yo no lo voy a pagar, porque creo que pagar por un servicio a todo evento, la AFP gane o la AFP pierda, es un tema complejo. Eso es una de las cosas más indignantes, porque se hacen ricos los administradores de la AFP y los trabajadores se van para atrás. Ha habido periodos en que se han perdido hasta 1/3 de los fondos. En el caso del año 2008, ¿cierto?, se perdió un 35% de los fondos de la gente que está en el fondo A, y en total 60.000 millones de dólares, lo que jamás se ha recuperado por lo demás, ¿ya? Una tercera propuesta
tiene que ver con lo que nosotros llamamos protección de la densidad de cotizaciones. Muchos de los personeros de la AFP dicen que la gente no se puede jubilar con mejores pensiones porque hay lagunas, ciertos periodos donde la gente no cotiza. Nosotros hablamos de crear un seguro que tiene un costo en relación al seguro de desempleo de un 3% adicional, una cosa así, y eso te permite proteger en los periodos donde la gente se queda sin trabajo que tengan por lo menos una cotización mínima, ¿ya? Un cuarto factor tiene que ver, y yo creo que esto es muy relevante, con incorporar modelos o elementos solidarios al sistema. Esto es un sistema donde cada uno se rasca con uñas propias, excepto en las pensiones mínimas asistenciales que entrega el gobierno. Pero nosotros queremos salirnos de la discusión que tenemos hoy en día, y que es una discusión bastante mala, porque tenemos la gente que dice que hay que defender el sistema AFP y tenemos la gente que dice que hay que destruir el sistema AFP, ¿ya? Ambas discusiones dejan de fuera el problema principal. Yo creo que lo que hay que defender es buenas pensiones. Y la pregunta es cómo se defienden buenas pensiones. No es a través de un sistema de capitalización genéticamente puro, no es a través de un sistema de reparto, ¿cierto?, que hemos visto como ha endeudado a los países desarrollados, sino que es un sistema mixto. Y ahí lo que nosotros proponemos es que por cada persona, cada hijo nacido vivo en Chile, se abra inmediatamente una cuenta de AFP y que el Estado aporte $1.000.000 en esa cuenta. Eso tiene un costo anual de $500 millones, decreciente, porque las tasas de natalidad son decrecientes y nacen 250.000 niños al año actualmente, ¿cierto? ¿Y cuánto significaría para la pensión de una persona que empezara con ese vuelito a imponer y que se trabajara esa plata desde que nace? Mira, si tú pones $1.000.000, la persona empezaría a cotizar con más de 20 millones de pesos de ahorro. Hoy día el promedio de las cuentas es de 3 millones de pesos. Imagínate la diferencia. Ese bono es para ese niño que nace a futuro. Exactamente. Entonces, cuando empieza a cotizar, ya tiene $1 millón original, más 18, 20, 22 años de rentabilidad. Pero ellos, al entrar al mundo laboral, él ya ha tenido un fondo que está rentando permanentemente. Y eso puede significar entre un rango entre 2,5 y 3 veces la pensión que tendría sin ese ahorro. ¿Te das cuenta? Entonces, tú sobrecargas muy poco el presupuesto de la nación. Esto en términos de costo del presupuesto de la nación, estamos hablando 1,4%. En Estados Unidos esto representa el 25% del producto en gasto, ¿eh? O sea, y este sistema híbrido permite que a un costo bajo, razonable para el Estado, se entregue para lo que el sistema fue creado, y eso es pensiones dignas, porque los defensores del sistema, y está muy bien que así lo hagan, dicen que este sistema tiene cosas muy buenas, y yo las reconozco. Contribuye en 1,3% al producto, genera financiamiento barato para las empresas. Bueno, ¿ya? O sea, la principal causa son externalidades positivas, pero la pregunta es ¿para qué uno crea un sistema de pensiones? Y ese sistema de pensiones se crea para que la gente se jubile de manera digna. Y lo que estamos diciendo hoy en día es que el 60% de los habitantes de Chile se han pensionado con jubilaciones que son indignas, y prácticamente los estamos condenando en la última etapa de su vida a pasar automáticamente a la pobreza, sin importar que hayan trabajado 40 o 42 años. Rafael, ¿cómo uno puede entender como ciudadano común esta cifra, que el 60% se va a jubilar con hasta 150.000 pesos, y todavía hay gente que defiende el sistema y todavía no estamos demorando en discutir qué cosas le podríamos cambiar? Lo que pasa es que esto es una discusión que es muy ideológica y tiene que ver con, como yo digo, con sistemas genéticamente puros. Los sistemas de reparto, donde los trabajadores activos depositan en una suerte de bolsa y después el Estado paga, han demostrado que se van a la quiebra, ya, porque cada vez hay más trabajadores pasivos, o sea, más gente que pasa a jubilación y menos trabajadores activos para sustentarlo. El sistema de capitalización individual, y eso le pone presión al gasto fiscal. El sistema de capitalización individual no le pone presión al gasto fiscal, ¿cierto? Porque el fisco está afuera, está mirando esto, ¿cierto? Pero sin embargo entrega bajas tasas de reemplazo. Entonces yo lo que quiero es que se salga de esta discusión tonta, que es una discusión ideológica pura, y vamos a hacer un sistema híbrido, un sistema mixto, que permita tomar buenos elementos que tiene el sistema de capitalización individual, pero también buenos elementos de los sistemas de reparto, que es básicamente el componente solidario. Este es un país que en temas de pensiones es muy poco solidario. Y pensemos, tenemos discusión respecto a un basal en educación, un basal en salud, es decir, ciertas condiciones mínimas. Yo creo que nosotros, a todos los habitantes del país que pasan a estado jubilados, después de 40 años contribuyendo al desarrollo del país, lo mínimo que merecen es una jubilación digna, y lamentablemente el sistema no la da. Para que acá los beatos del modelo no se irriten, pregunta, ¿en los países que inventaron el capitalismo, ellos tienen sistemas mixtos? Ellos tienen sistemas de reparto fundamentalmente, los países de la OCDE en general, y eso ha llevado a altos niveles de endeudamiento, pero es que la lógica del sistema es distinta. Los sistemas híbridos, hay pocas experiencias, que son básicamente a nivel de países del sudeste asiático, que tienen varias cosas: sistemas híbridos, sistemas donde se remunera a la administradora de fondos de pensiones de manera variable, o sea, obtiene rentabilidad, se le paga, no obtiene rentabilidad, no se le paga, y eso ha hecho que esos sistemas se transformen en más rentables. De hecho, si tú tomas los últimos 5 años, la rentabilidad de la AFP ha sido negativa. El promedio histórico es 8%, claro. Pero hay un tema que es fundamental, que yo creo que no se ha tocado, porque uno escucha a personas y profesionales destacados como el presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Artur, que dice: mira, aquí para arreglar el sistema hay que hacer dos cosas. Subir el aporte. Claro. Subir el aporte de 10 a 13% y subir la edad de jubilación. Yo digo de manera muy responsable que si mantenemos la edad de jubilación actual, si mantenemos el 10% actual, con todas las lagunas, previsionales que existen, solamente levantando la rentabilidad histórica de 8% a 11%,
Sí, eso se logra que más que se doblen las pensiones. Nosotros tenemos el cálculo hecho, las pensiones podrían pasar de 178 mil pesos a 401 mil pesos, solamente un tema de rentabilidad. Y por eso es importante alinear los incentivos. Cuando la AFP gana todo evento, obviamente no tiene ningún incentivo para hacerlo mucho mejor. Algunos yo sé que me van a atacar después y me van a decir, no, pero es que no se puede hacer más. Yo sé que se puede hacer más, lo hemos probado. La rentabilidad de los últimos 18 meses del sistema AFP Fondo A en promedio es de un 2% y una estrategia activa detrás de Felices y Forrados es 17%. Obviamente que se puede, y es más, nosotros en Felices y Forrados estamos utilizando los portafolios que las AFP armaron. Si nosotros armáramos nuestros propios portafolios, nosotros perfectamente podríamos estar en niveles de rentabilidad promedio de aquí en adelante entre un 12 y un 14%, y eso significa pensiones mucho más dignas. Estamos hablando prácticamente de triplicar la pensión de cada persona que se jubile en este país. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, les doy un dato, un solo datito nomás, que da rabia. Habitat está también en Perú. ¿Y saben que Habitat en Perú funciona de una manera distinta? Porque tiene comisiones variables. Cuando le va mal en el negocio, la comisión es mucho menor que cuando le va bien, cosa que no pasa en Chile. Y no quebró el sistema, porque si tú planteas esto, acá te van a decir la AFP, no, eso destruye el modelo. ¿Y Habitat se instaló en Perú sin problema? Solo para que le dé un poquito de rabia, ¿no? Un poquito. No, si no me da rabia. Me da pico. Bueno, sí, lo que pasa es que aquí abusan, en otros países no pueden, pues no les aguantan, no los echan.